Vanessa Fournier, abogada especialista en género, nos explicó qué es lo que pasaría si la figura del femicidio se elimina del Código Penal argentino. Esto nos dijo Vanessa Fournier, abogada en Edición 5 Voces y Noticias. Bien, por ahí destacar algo muy importante es que hay tratados internacionales, son acuerdos que hacen los países. Tenemos tres principales, que uno es contra la eliminación de la discriminación contra la mujer, que ese tiene jerarquía constitucional, ¿sí? en nuestro país, por lo tanto está a la misma altura que nuestra Constitución en cuanto a normas, ¿sí? Después tenemos otras dos convenciones también muy importantes, una que se llama Belém do Pará, que fue celebrada en Brasil, y otra última muy importante que la recepta una ley nuestra, que es de protección y asistencia contra víctimas de violencia de género, ¿sí? Primero eso, ¿no? Que los estados vieron a esta problemática como algo social, como para algo abarcarlo desde la política, darle una solución, que ya no es un tema reservado al ámbito privado, sino que ya es un problema público por la cantidad de femicidios como violencia en su máxima expresión. Y bueno, y a través de esos convenios reguladores internacionales es que se van creando nuestras normas, ¿sí? Permitime irme un poquito más atrás, pero bueno, en la sociedad van cambiando estas cosas. La mujer, por ejemplo, ya tiene independencia en cuanto a su dote cuando se casa, ya es de ella sus cosas, tiene facultades, es titular de la patria potestad de los hijos. Nosotros receptamos también, además de estas normas de violencia contra la mujer, lo que es el matrimonio igualitario, ¿sí? Entre personas del mismo sexo. También tenemos la ley de identidad de género. Y bueno, en el 2012, mediante una ley, un reclamo que ya venía surgiendo de determinadas personas, no de movimientos sociales, todavía en Argentina los movimientos feministas no estaban organizados, pero hay un caso muy emblemático que es el de Wanda Tadei, que lo conocemos públicamente, y en particular de dos turistas francesas asesinadas y violadas en Salta, donde en ese momento nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo recibe el papá de una de las chicas asesinadas francesas y le pide que incorpore la figura del femicidio en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y ahí es como que empieza, bueno, todos los distintos bloques de legisladores nacionales a tratar esto. Y así en el 2012 se aprueba una reforma del artículo 80 del Código Penal. En el Código Penal tenemos principalmente los delitos contra las personas, ¿sí? Y el artículo 79 es lo que conocemos como el homicidio simple. Es cuando una persona mata a otra, ¿sí? En el 80 ya tenemos lo que se llama homicidios agravados, que hay otras circunstancias que agravan esa pena, porque el artículo 79 de homicidio simple tiene una pena de prisión de 8 a 25 años. Y el 80 con estos agravantes tiene perpetua de condena, ¿sí? Y ahí aparece la reforma de este artículo. Principalmente antes de la reforma, este artículo 80 en el inciso 1 solamente agravaba aquellos homicidios que eran entre personas casadas, nada más. Y ahora lo amplía ese inciso 1, ¿sí? Y no solamente necesariamente tienen que estar casadas, sino en una relación afectiva, puede ser excónyuges, exconvivientes, convivan o no, pero bueno, tiene que estar en el marco de una relación. Otra modificación que se hace es al inciso 4, donde bueno, ahí establece aquel delito que cometa una persona que le quite la vida a otra por razones de odio racial, religioso. Ahí aparece lo que es por motivos de género, ¿sí? Identidad sexual, orientación sexual. Y ahí entraría en ese inciso 4, por ejemplo, lo que también hemos escuchado como transfemicidio o travesticidio, que es asesinatos, digamos, hacia personas trans o travestis. Que no quiero dejar de recordar que hace poco tuvimos un caso en San José. Sí. Después, otra reforma es lo que incorporaron en el artículo 11, que ahí específicamente sí se habla de femicidio, y el texto lo dice expresamente, cuando un hombre matare a una mujer y medie violencia de género. Eso es el femicidio tal como conocemos la palabra, ¿sí? Y después hay un inciso 12, que lo que establece es cuando alguien matare a otra persona para causarle un daño a esa persona con la que tuvo una relación.
¿sí? Lo que conocemos por ahí como violencia vicaria que se escucha. Esas son las principales reformas. Y otra reforma muy importante fue que estos delitos del artículo 80, con todos sus incisos, tienen una pena perpetua. Bien. Pero hay ciertas circunstancias que los jueces pueden amerituar que sirven como atenuantes y que puede bajar de 8 a 25 años. Bueno, el Código lo permite, pero cuando medie violencia de género, no. La condena siempre tiene que ser perpetua. Entonces, en caso de que la figura de femicidio se llegue a eliminar, podrían empezar a correr los femicidios como homicidios simples. Sí, exactamente, porque no le exige, digamos, que sea la condena perpetua, sino que el juez o jueza puede ver otras condiciones particulares de la persona y atenuar esa pena, ¿sí? Y también esto también viene a modificar lo que en su momento los defensores de los agresores, de los homicidas, alegaban, ¿no? Que estaban en un estado de emoción violenta, ¿sí? O que la persona lo provocó para que él realice esa acción, celos, una relación tormentosa, ¿sí? Que eso considerablemente bajaba mucho la pena, era como un atenuante. Bien, entonces podría haber una diferencia en los procesos penales y obviamente en las condenas. Ahora preguntarte por el hecho de los o las hijas de las víctimas. En este caso, si justamente pasa lo que estábamos diciendo, se llega a eliminar la figura del femicidio, ¿quedarían desprotegidos? ¿Quedarían sin una protección de la justicia? En su momento habían programas nacionales. Desconozco si todavía existen o no, porque fueron recortados las políticas, sobre todo de género, donde el gobierno nacional apoyaba económicamente, sí, un sostén económico para esos niños, niñas que quedaban sin madres, que fueron asesinadas justamente por ya sea una pareja o un conviviente, ¿no? Una persona, pero que configuraba un femicidio, ¿sí? Le daban ese apoyo. Entiendo que sí, porque si no lo toman como femicidio, ese programa ya no existiría. De hecho, creo que no existe más porque los fondos, como te dije, se fueron restringiendo, porque bueno, las declaraciones de nuestras máximas autoridades no reconocen la violencia de género, no reconocen diferencias estructurales que hay en nuestra sociedad, que fueron creadas y enseñadas, ¿no? de hace años, donde hay una relación de asimetría de poder entre los hombres y las mujeres, y no significa solamente en cuanto a fuerza, ¿sí? Sino que las mujeres, y esto son estadísticas, no es que las personas salen a inventarlo, ¿no? Hay estadísticas donde dicen, bueno, tienen salarios menores, llegan mucho menos a los puestos de jerarquía en empresas, a la política también se dificulta mucho el ingreso de las mujeres, o sea, son datos reales. Incluso déjame permitirte comentar que en lo que va de este año, del 2025, se registraron 32 femicidios, ¿sí? La mayoría son perpetuados por exparejas o parejas, en el domicilio de las mujeres o en el domicilio que conviven. La mayoría utilizan armas blancas, ¿sí? Después armas de fuego y muchos niños quedando, digamos, sin una madre. Bueno, me comentabas lo de recién, es casi un femicidio por día de lo que va en este 2025. Ahora, ya como una opinión personal tuya y profesional, ¿por qué el gobierno incita a quitar la figura de femicidio? ¿Lo favorece en algo al gobierno? Yo creo que su ideología, muestran una ideología que ellos creen en un libre mercado, ¿sí? Distintas cuestiones que no reconocen, que no se trata de ampliar derechos. Sin embargo, las mujeres, como te dije, estamos en una relación asimétrica en todo sentido, ¿sí? El capitalismo también llevó a eso. Si vos, no sé, voy a otros datos por decirte, en impuestos, por ejemplo, quiénes son los que pagan ganancias, quiénes son los que pagan bienes personales, siempre vas a ver que son los que pagan los varones, son los que tienen más capacidad económica, ¿sí? No sé si les favorecen a ellos, pero sí creo que van en orden con su ideología, ¿sí? Con lo que ellos piensan.
Por ahí lo charlábamos esto con Claudia Munilla, quien es referente de la Asociación Civil Llanina, y nos decía que perjudica a las mujeres. Ahora te hablo de favorecer al gobierno, pero digo que perjudicaba estrictamente a las mujeres. Sí, yo creo que las deja desprotegidas, sí. Si bien la justicia es un eslabón primordial, si no hay políticas públicas que acompañen tanto de la nación como las provincias, los municipios, es muy difícil. Hoy en las denuncias por violencia de género normalmente a veces empieza con una denuncia por violencia de género, donde hay medidas preventivas, prohibición de acercamiento, de contacto y demás, pero bueno, siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos con los agresores? Porque tenemos la atención en la víctima, pero por ahí hay pocos dispositivos como para atender a esta persona, de que obviamente se trata de esta comunidad patriarcal en la que vivimos. Vanessa, muchas gracias, muy claro lo que nos has contado y lo que nos has explicado sobre todo. Esperemos que la audiencia también lo tome así que te agradecemos por el tiempo. Muchas gracias a ustedes.